Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Pacheco Holguín y yo les voy a hablar sobre un ejercicio que es de grados de apalancamiento. Bien, comencemos. Para este ejercicio tenemos que la empresa se llama PUG SADCB, que es una empresa 100% mexicana, la cual presenta la siguiente información. Para empezar, tenemos que en sus ventas en el 2022 vendieron 25,000 artículos, que están representados de la siguiente manera: 25,000 artículos con un precio de venta unitario de 100 pesos, la cual está en la parte de abajo. Dice que para el año 2023 sus artículos disminuyeron un 20%. Para el 23 disminuyeron un 20%. Después nos dice que mientras que su precio de venta aumentó un 40%. O sea, ahora ya no son 100, aumentaron 40%. Después nos habla que para el 2024 sus ventas aumentaron 50% con respecto al histórico del 2022, el cual fue de 15,000, que lo tenemos en la parte de acá. Y aquí está la fórmula. Aumentó el 50% con respecto al histórico del 2022, mientras que su costo de venta aumentó 40% con respecto al anterior. Aquí está, mire, aumentó 40% con respecto al anterior. Después nos vamos a los costos variables, los cuales para el 2022 fueron de 30 pesos. Nos dice que para el 2023 incrementaron un 15%. Aquí están. Los costos variables aumentaron 15% con respecto al 2022. Nos dice que para 2024 hubo un ligero decremento, o sea, disminuyeron. Un ligero decremento con respecto al pasado, o sea, al 2023. Y aquí está, disminuyó 5%. Después nos vamos con el valor de sus costos y gastos fijos de operación, los cuales fueron los siguientes. Para el 2022 fueron de un promedio de 16,000, los cuales están en la parte de acá, un promedio de 16,000 entre 22,000. Tenemos que sumarlo y dividirlos entre 2 para sacar el promedio. Después nos dice que para el 2023 fueron de 40,000, mientras que para el 2024 aumentaron 3,000 con respecto al 2022. O sea, aumentaron, pero al periodo 2022. Después nos habla sobre los intereses, los cuales fueron derivados de 3 deudas que tuvimos. La primera deuda fue por un capital de 122,000 con una tasa de interés del 22%, la cual la tenemos aquí. La segunda nos habla que son las 2/3 partes de la anterior, lo cual es dividir la anterior entre 3 y multiplicarlo por 2 para sacar las 2/3 partes. Nos habla que con una tasa de interés del 40%, la cual la tenemos aquí representada. Mientras que para la tercera fue un promedio de las dos anteriores. Aquí está, mira. Se suman y se dividen entre 2, ya que fue un promedio de las dos anteriores. Y nos habla que sus intereses igual fue un promedio de los dos anteriores. Y aquí está ya el promedio. Después nos vamos a los dividendos preferentes, los cuales se establecieron para el 2024 del 10%, mientras que para el 2022 nos dice que para el 2023 fueron de 12%, 12%,
y nos habla que para el 2022 hubo un incremento. 2022 hubo un incremento con respecto al 2024 del 3%, el cual está representado aquí. Después, por último, tenemos las acciones, las cuales para 2024 fueron de 300, para 2023 fueron 50 menos que 2024. Y nos dice que para 2022 fueron 100 más con respecto a 2024. ¿Cuál está aquí? 100 más con respecto a 2024. Después tenemos que sacar todo nuestro esquema, el cual viene de la siguiente, que son las ventas. ¿Cómo se sacan las ventas? Pues es muy sencillo. Nada más tenemos que multiplicar el número de artículos por el precio de venta y te va a dar las ventas. Después tenemos los costos variables, que los costos variables igual son los 25,000 artículos por los 30 pesos que te cuesta que son los costos variables, por decirlo así. Después eso nos va a dar como resultado el MC, que prácticamente es la resta de las ventas menos los costos variables. Después vamos a tener los gastos y costos fijos, los cuales ya nos los dan nos dan los 19,000. Después tenemos que hacer una resta igual, el MC menos los gastos y costos fijos, que nos va a dar 19,000, o sea, menos los 19,000, y ya te va a dar como resultado. Después a eso tenemos que restarle los intereses, que los intereses sacan de la siguiente manera: nuestra deuda que tenemos por el 22%, que son los intereses, y te va a dar como resultado los intereses. Después tenemos que hacer una resta entre la utilidad antes de impuestos y intereses menos los intereses, para que te dé como resultado la utilidad después de intereses. Después le vamos a restar los impuestos. ¿Cómo se sacan los impuestos? Utilidad después de intereses por el 30%. En este caso fueron 30% porque no te dan la tasa. Pero si te dieran la tasa, un ejemplo, si te dan el 32 de tasa, tienes que poner 32. En este caso, como no hubo, tienes que poner el 30%, que es la tasa. Después, otra vez vamos a hacer otra resta y te va a dar la utilidad después de impuestos. Después de la utilidad después de impuestos tenemos que sacar los dividendos. Los dividendos se sacan de la utilidad después de impuestos entre el 13%, que es de los dividendos. Después tenemos la utilidad por acciones comunes, la cual simplemente es una resta entre la utilidad después de impuestos menos los dividendos, y después vamos a tener la utilidad por acción, la cual es dividir el total entre las acciones que tienes, el total de acciones que tienes. Después tenemos que sacar el GAO, la cual es el MC entre la utilidad antes de impuestos y de intereses, cual ya tenemos aquí como resultado. Solo tienes que hacer una división y ya te da el resultado. Después tenemos el GAF, la cual su fórmula es utilidad antes de impuestos y de intereses entre utilidad antes de impuestos y de intereses menos los intereses, abres paréntesis, dividendos entre 1 menos tax. Esa es la fórmula, y también ya aquí tenemos representado el resultado. Después tenemos el GAT, el cual es multiplicar el GAO por el GAF, que es de la siguiente manera. Y ya que tienes esos tres, eso tienes que hacerlo con los 3 años. En este caso son 3 años. Pueden ser más o pueden ser menos. De mi parte sería todo, y le agradezco su atención y quedo a órdenes. Gracias.